Hola a todos, bienvenidos a mi canal, El Poliglota Brasileño. Y hoy tengo una super entrevista con una amiga especial, Gabriela. Ella va a presentarse para todos ustedes. Si no me conoces aún, yo tengo este canal que habla de idiomas, viajes y otras cosas también. Hoy vamos a hacer una entrevista con ella que es de Venezuela. Más nada, dale, vamos a empezar. Entonces, Gabriela, ¿puedes presentarte? Sí, hola, primero que nada estoy muy feliz porque Tarles me haya invitado a su canal. Mi nombre es María Gabriela Chacón, yo tengo 24 años, soy de Venezuela, natural de la ciudad de Caracas, que es la capital de Venezuela. Y estoy aquí en Brasil, específicamente en Florianópolis, ya hace 4 años que llegué aquí, Perfecto. 2015, en agosto de 2015. Sí, ¿puedes contarnos cómo está la situación en Venezuela hoy? ¿Por qué saliste de Venezuela? Bueno, actualmente la situación de Venezuela se encuentra muy crítica, complicada. Tenemos problemas políticos, sociales, económicos que ha hecho que muchos venezolanos huyan, incluyéndome. Yo salí en el año 2015, pero claro, para ese momento la situación no estaba como está ahora, que hay tanta gente huyendo. Sin embargo, cuando yo salí ya había escasez de comida, de medicamentos, teníamos que hacer muchas horas de fila para comprar comida y gracias a Dios me surgió una oportunidad aquí en Florianópolis que no la perdí. Yo hice un año de intercambio en Canadá. Allá yo conocí una familia brasilera que viven aquí y cuando todos regresamos a nuestros países, la familia de ellos, que eran un grupo de 3 hermanos, me invitaron a venir para acá. De ahí yo vine 2 semanas, me gustó tanto Florianópolis, que cuando yo regresé como a Venezuela con objetivo, yo tengo que irme. O sea, tristemente esto no va a cambiar. Eh, a mí me chocó mucho cómo el presidente allá mentía y yo sabía que no iba a cambiar porque la población estaba muy tranquila. ¿Cómo tú vas a pagar 200 bolívares en ese momento, que es como decir 200 reales, y un combo de cotufo y refresco? Es imposible cuando antes estaba en 14. Ajá. Imagínatelo en reales, o sea, imposible. Entonces, claro, cuando yo vi que solo por ahí el grupo de los venezolanos estaban tranquilos y dije, no va a cambiar, entonces yo voy a intentar eh, otras cosas nuevas en otro país. Y yo solita comencé a buscar universidades aquí para estudiar odontología aquí. Yo quería estudiar odontología, que es lo que yo siempre había querido. Eh, Comencé a buscar cursos aquí y yo pensé, es otra lengua, es portugués, no es español, ¿cómo voy a hacer? Mi papá no va a dejar que yo vaya sin saber por lo menos el portugués. Entonces yo solita, sin decirle a nadie, fueron 2 años que yo decidí, 2 años, un año y poco, que yo decidí no salir, no gastar en cerveza, no gastar en nada. O sea, yo no pisé una discoteca, un nightclub. ¿En Venezuela eso? En Ah, Venezuela sí. era todo, o sea, Ah, las veces que yo salía era con mis amigas. Al cine, más nada, no había más nada, no gastaba. Entonces, todo lo que mi papá me daba de mesada, yo lo reunía y me fui hasta el consulado de Brasil, averigüé los cursos, yo me hice un curso intensivo de portugués, me lo pagué yo solita, con todo lo que mi papá me daba, que no era mucho, o sea, la mesa que me daba no era mucho. Entonces con eso yo poco a poco entré en un curso intensivo de un año, porque yo dije, en un año yo tengo que aprender portugués, y en 2015, en julio, yo tengo que estar en Florianópolis. ¿Cómo? No sé, pero me lo propuse, no sabía cómo. Y comencé a pagar mi curso de portugués, iba todos los días, todos los días, todos los días, buscando cursos aquí, averiguando todo. Fue frustrante, lloré muchísimo, lloré mucho porque yo estaba sola con todo. Yo no le había contado a nadie mi plan. Yo lo iba a contar cuando ya estaba todo montado. Empecé a sacar los documentos. No era fácil, ¿sabes? Ir al Ministerio de Educación eh, y ver tanta gente intentando huir. O sea, fue muy deprimente. Yo me sentí como si yo estuviese en la Segunda Guerra Mundial. O sea, había mucha gente haciendo fila, sí, 6 de la mañana, sí. para poder sacar sus documentos para poder salir.
Y yo saqué todos mis documentos también solita, no le pedí a nadie. Busqué una universidad aquí y me vine. Después conversé con mi papá, me apoyó en mi idea. Y él aceptó y me vine para acá. 2015, en agosto, 3 de agosto. Dijiste que hiciste un curso de portugués allá. Ajá. ¿Y cómo era esto? ¿Sí que te gustaba o como que es difícil? Bueno, yo nunca en mi vida imaginé que yo iba a hacer un curso de portugués, porque nosotros en las escuelas no vemos portugués. El único idioma que vemos en general es el inglés. Y en escuelas específicas, como por ejemplo el colegio alemán, ve inglés y alemán, y el colegio francés ve inglés y francés. Pero no vemos portugués como ustedes ven español e inglés en los colegios. Entonces, nunca me cerré al idioma. Yo veo que aquí hay muchos venezolanos que ya se cierran con el portugués. Yo no lo vi difícil, nunca lo vi difícil, no sabía ni cómo era, no tenía ni idea. Pero tampoco me cerré, o sea, o aprendía. Lo necesitaba aprender para poder venirme porque mi deseo era muy grande de poder venirme para acá. Entonces, cuando lo empecé a estudiar, me pareció muy difícil hablarlo. Lo empecé a entender, lo estudiaba, sacaba 10 en las notas, en la gramática, pero al momento de hablarlo, no podía hablarlo. Llegué al último nivel del curso, me vine para acá y cuando llegué acá, o sea, yo sentía que no sabía nada de portugués, porque no es lo mismo escuchar a alguien que tiene mucho tiempo, un brasilero o brasilera que tiene mucho tiempo en Venezuela viviendo, hablar portugués, que te lo va a hablar despacio y tú vas a entenderle, que alguien que vive aquí hace mucho tiempo, que no tiene esa práctica con el español y te va a hablar el portugués muy rápido. Entonces, cuando llegué acá, fue una frustración, fue horrible, de verdad, o sea, me costó muchísimo hablar portugués, a veces me dejaba triste no poder desenvolverme como yo pensaba que iba a poder porque llevé un año estudiando el idioma. O sea, claro, llego aquí, las personas no me entendían, y entonces, claro, yo me preguntaba, pero ¿por qué no me entienden si yo tengo un curso avanzado de portugués? Yo sé que yo estoy hablando portugués, tal vez no en tu acento, pero yo lo estoy hablando. Cuando yo llegué aquí, yo no entré directo a la universidad, yo entré en un curso de portugués en la Unisul. Entonces volví a hacer ese curso como que para poder después, para prepararme mejor para hacer un examen, para entrar en la Unisul, que ahí era como que la única universidad que yo conocía bien. No sabía nada de la UDESC y un poco de la USC. Y claro, como vi tantas trabas para entrar en odontología, intenté con administración. Entonces fue frustrante no entender. Yo llegué acá y conocí mucha gente mané. Entonces yo no entendía como nada de lo que ellos decían. Yo sentía que ellos esforzaban mucho la garganta para hablar como el francés. Se me pareció mucho al francés. Y no les entendía. Yo hacía lo mejor que yo podía. Yo hablaba portugués, pero me parece que yo hablaba portuñol. Me parece, no sé, porque yo no estaba tan avanzada como estoy ahorita. Y yo mejoré solo cuando comencé a trabajar. Yo comencé a hacer mis prácticas en una clínica en el centro y me tocó la muchacha que me entrenó, que era otra estallaria. Ella es de aquí, ella es mané. Yo no le entendía nada de lo que ella me decía, no le entendía absolutamente nada. Entonces, claro, yo igual nunca le dije a ella, mira, no te entiendo. No, yo le decía, ok, está bien. ¿Entendiste? Sí, entendí todo. Y claro, después las muchachas se dieron cuenta que yo no le entendía muy bien y, pobrecita, vino otra persona a enseñarme, a entrenarme, pero fue con ellos que yo realmente aprendí a hablar. Que me solté, tuve que soltarme, fui obligada a soltarme, porque yo era como que el intermedio entre el paciente y la doctora. O sea, yo agarraba a los pacientes, les indicaba lo que tenían que hacer, los colocaba en sala, preparaba todo y era obligada a hablar portugués. Y yo misma me empecé a acostumbrar a escucharme. Porque claro, ¿cuál era mi problema? No me gustaba escucharme, hablar portugués, porque para mí era como hablar mal el español. Como hablar muy mal el español, entonces yo me sentía una tonta hablando portugués, era terrible. Entonces claro, yo cada vez que conversaba eso con varios brasileros o brasileras, ellos me decían, no vale, tu acento es muy bonito, háblalo, es muy bonito, no, como que no tengas ese trauma.
Entonces yo como que, bueno, si a ellos les parece bonito, entonces tal vez yo no me escuche tan mal. Y me acostumbré a escucharme, me acostumbré y ahí comencé a hablar portugués. Pero fue eso lo que más me costó, fue hablarlo. Fue complicado. Dijiste que estabas estudiando. ¿Por cuánto tiempo fue este curso? En Venezuela, En Venezuela. un año, Un año. Y para los, más o menos un año. para los hispanohablantes, un consejo que diría para ellos que están intentando aprender portugués y están mirando este video? Un consejo, yo digo que no tener pena de hablar, porque ¿cuál ha sido tal vez mi problema? Que yo soy un poco tímida, entonces es el miedo a equivocarte, a que te expreses Sí. y lo hagas mal y se burlen de ti. Entonces yo digo que cada vez que alguien intenta aprender un idioma nuevo, la única forma, que yo sé que muchas personas me han dicho eso, pero yo ahorita es que lo estoy tomando en cuenta, la única forma de tú realmente aprenderlo es perdiendo el miedo a hablarlo, perdiendo el miedo a equivocarte, porque es que para eso estamos, estás aprendiendo un idioma y tú de un día para otro tú no vas a aprender a hablar inglés, francés, portugués, es intentándolo, es equivocándote, intentándolo y sin pena. La otra persona con que tú estás hablando te va a entender, te va a ayudar, va a ser comprensivo. Entonces yo digo que es eso, es no tener miedo a hablarlo, a equivocarte, porque ese era mi miedo era no ser perfecta, a estar hablando con un brasilero y no ser perfecta al momento de hablarlo y que ellos, no sé, se burlaran, qué sé yo, se rieran de mí, no sé. Yo digo eso. Y otro consejo que no está de más, que yo sé que ayuda bastante, es que me ayuda mucho a mí, es ver películas en portugués. En mi caso, yo vi Game of Thrones leyendado, con todo en portugués, y así fue que mejoró muchísimo mi vocabulario también. Yo no entendía la mayoría de las cosas, pero yo vi todas las primeras temporadas subtituladas en portugués, escuchando en inglés, subtituladas en portugués, y eso me ayudó muchísimo, no sé, me dio agilidad. Y bueno, y escuchar música, otras cosas, otro aspecto que me ayudó bastante fue el oído. Claro, no con la música, porque no fue mi caso, sino que yo hice un curso intensivo, otro curso intensivo que me preparó para la universidad en el Instituto Gaia. Yo hice un intensivo ahí para el vestibular. Y como por ser intensivo, eran 3 meses de todo lo que ustedes vieron en el Encino Medio en 3 meses. Y yo tenía como 2, 3 años de ya haberme formado del Encino Medio. Entonces, o entiendes biología, o entiendes historia, y los profesores tienen 45 minutos para dar todas sus clases. Entonces, wow, ahí fue donde mi oído se desarrolló al 100%, porque yo era obligada a entenderles. Entonces, hablaban tan rápido, y eso fue lo que a mí me ayudó, o sea, escuchar portugués intenso y de la forma en que ellos lo dieron, porque ellos hablaban muy rápido. Y eso ayudó muchísimo a que yo entendiera mejor el portugués. Entonces después que yo salí de ese curso, ya yo entendía cualquier cosa que tú me hablaras, porque claro, imagínate, eran clases de historia, de biología, de química, de matemática. Sí, claro. Entonces comparas una conversación con esa, con una conversación normal en la calle, ya lo iba a entender. Entonces eso también me ayudó bastante. Interesante. Uh-huh. ¿Qué a ti te gustaría que los brasileños supieran sobre Venezuela que ellos no saben aún, o que tienen interesante para añadir, acrescentar para ellos? ¿Pero en qué sentido? ¿Positivo? ¿En qué sentido? No sé, que por ejemplo los brasileños no saben de eso, o hablan de una cosa que no saben, o por ejemplo que a mí me gustaría que ellos supieran de eso, que no saben, o creo que es interesante decir eso porque estuve aquí todo este tiempo y nadie habló de esto, no sé, una cosa que tú creas que sea interesante. Bueno, hay varias cosas interesantes que me gustaría que los brasileños supieran. Primero, que estoy muy consciente que actualmente estamos pasando por una crisis, no es mentira, por malas decisiones políticas, nos ha afectado bastante. Pero para enfocarme
en lo bueno, ya que están viniendo muchos venezolanos para acá. Es algo importante que a mí me gustaría es que los brasileños supieran, es que nosotros somos muy cariñosos, somos muy conversadores, somos muy de tener amigos. Entonces algo que a mí también fue difícil para mí aquí en Floripa fue ese lado, porque yo siento que aquí las personas son un poco más distantes a veces, las mujeres y los hombres. Entonces, Cerrados, ¿no? cerrados, cerrados. Sí. Sobre todo las mujeres. Claro, después que yo me abrí un poco más, fui un poco más conversadora, porque por el mismo hecho de ser un poco tímida me costaba. Ellas se empezaron a abrir, pero no es fácil. Y los hombres también, ellos como que les da como, no sé, no se te acercan. Si tú vas a Venezuela, tú vas a tener demasiados amigos. O sea, ya el hecho de que eres brasilero, que eres extranjero, no va a tener un filtro, un miedo de acercarse. Eso fue lo que yo les conté cuando los conocí a todos ustedes. O sea, todos ustedes se me acercaron. Y nosotros somos así. Vemos un extranjero y le vamos a dar ayuda. Así sea del país que sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Tienes que salir con nosotros. Tienes que conocer esto. No existe eso de que hay va a pensar errado, va a pensar que está dando encima de mí, ¿no? Nosotros no tenemos eso, o sea, eres de afuera, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos a hacer todo lo posible para que te sientas mejor, para que te sientas en casa. Nosotros somos muy calurosos, o sea, te vamos a atender, te vamos y aquí también son así, solo porque yo conocí gente de Sao Paulo y también son así, pero yo no sé por qué al principio a mí me costó muchísimo hacer amigos, me costó mucho, o sea, claro, porque yo decía, en la Unisur, por ejemplo, yo soy extranjera, como nadie se me acerca a preguntarme X cosas, como nadie tiene curiosidad por saber de Venezuela. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es por ser de Venezuela? Si fuera de Australia, ¿será que ahí sí se me acercan? Si fuera de Estados Unidos, ahí sí se me acercan. Porque lo vivimos, o sea, éramos una australiana, una japonesa y yo. Nadie se nos acercaba a nosotras, solo a la australiana, por el interés que era inglés y que era de Australia. Entonces eso me causó un impacto increíble, no sé por qué me afectó mucho, porque yo siempre fui de tener muchos amigos, hombres, sí, y amigas también, ¿sabes? Entonces aquí yo no lo estaba logrando. Entonces algo que me gustaría que supieran es que nosotros somos así, que no lo tomen a mal cuando nos acercamos, cuando mandamos mensajes, cuando te preguntamos cómo estás, llegaste a tu casa. Por venir de una ciudad, de un país tan peligroso, tenemos esa costumbre, avísame cuando llegues a tu casa. Es costumbre, viene en nosotros, o sea, no es porque no es que, ay, me gusta ella, me gusta... No, es nuestra forma de ser, ser más próximo, querer saber cómo ustedes están. Mira, averigüé tal cosa, y así tú no me lo hayas pedido, yo tengo ese gesto contigo. Nosotros somos así, entonces eso es algo que a mí me gustaría que ellos supieran del venezolano, porque están llegando muchos a Florianópolis, hay muchos venezolanos en Manaus, y sería bueno que no nos vean con preconceito, sino que tengan un poco de paciencia y conozcan ese lado nuestro. Nosotros tenemos un lado bueno, venimos un poco tristes, traumados de lo que está aconteciendo allá, pero tenemos nuestro lado bueno, somos personas buenas, gentiles, amistosas, alegres, a pesar de todas las dificultades. Hay un video de un argentino, wow, que tienes que verlo, te lo voy a pasar, dice eso: yo odio al venezolano. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, con todas las tristezas que ellos están cargando, todavía ellos tienen una sonrisa en el rostro? O sea, todavía ellos están positivos ante la situación. Y eso es verdad, es algo que nace en nosotros. Tú me ves a mí y bueno, hay que ser positivos. Y de Venezuela, bueno, actualmente yo no le recomiendo a nadie visitar Venezuela. No estamos en una situación para recibir turistas. No lo recomiendo para nada. Al menos que quieran hacer turismo macabro. Ahí sí lo recomiendo. Si quieren ver cómo funciona a comprar comida en Venezuela, lo complicado que es, vayan a Venezuela. ¿Cómo es hacer un saque? Lo traumante que es hacer un saque, vayan a Venezuela. Si quieren tener una experiencia adrenalina, vayan a Venezuela. Pero si no, si es para pasar unas vacaciones tranquilas, no lo recomiendo. El único lugar que yo siempre recomiendo, ese lugar es el que yo recomiendo, la isla de Los Roques. Está separado de Venezuela, no todo el mundo va. La situación, los que están allá ofreciendo los servicios de hotelería, comida, restaurantes, totalmente diferente. Es un lugar
que te brinda realmente paz. Es un lugar diferente, es muy bonito. Y esos son el punto turístico que yo le recomiendo hoy al brasilero, que ya van varios que me preguntan. ¿Qué me recomiendas conocer allá solo esa isla? ¿Por qué? Porque no entras al país, tú no, o sea, no tocas el país. Tal vez sí para poder agarrar una avioneta para ir a Los Roques, pero me refiero, no entras a la ciudad, no vas a pasar ese miedo. Está grabando, pero bueno, tiene 2 minutos ese de ahí. Sí, así que vamos a intentar hacer más rapidito. Y ahí está. Entonces, Gabriela, ¿cómo te ves? ¿Cómo estás hoy en Brasil, aquí en Brasil? ¿Tus proyecciones, por decir así, para el futuro? ¿Qué piensas en hacer? Hoy me encuentro bien aquí, ya conseguí mi objetivo, que era entrar en una universidad pública brasilera, lo logré en un curso bueno que será Administración Pública. Me siento bien, me siento feliz, estoy trabajando en una empresa grande. Ahí hice mis prácticas, pude quedarme por ahora ahí, he aprendido bastante ahí, estoy bien, a pesar de por todo es un proceso, es un ciclo y ahorita estoy en un momento chévere, me siento bien, no tengo reclamaciones y como me pronostico en un futuro, me gustaría trabajar en una transnacional, tal vez en Sao Paulo o tal vez intentar en otro país, es así como me he proyectado. A veces me proyecto aquí en Floripa, a veces en Sao Paulo, a veces en Canadá. Entonces estoy en esa búsqueda. Perfecto, de ver cómo me va. Dale. Chicos, si te ha gustado este video, por favor déjame un me gusta en este video, un comentario acá abajo si te ha gustado. Más nada, creo que esta fue la historia de Gabriela. Eso, comparte este video y nos vemos en un próximo. Hasta, chao. Y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar